Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Generación de Esther. Hoy, 8 de mayo, nosotros nos complacemos en enviar esta palabra, el cual hemos titulado ¿En dónde está Dios? Esta pregunta que nos hemos hecho frecuentemente y más en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿en dónde está Dios? Pues para eso yo les voy a invitar a que leamos en el libro de Salmos, en el capítulo 127, versículo 1, y nos dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela el guardia. Esto quiere decir de que Dios va a estar en el lugar que nosotros lo coloquemos. Si nosotros hemos decidido colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida, Él va a estar en primer lugar. Si nosotros hemos decidido dejar a Dios fuera de nuestra vida, fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestro círculo social, fuera de todo ámbito de nuestra vida, Él va a estar fuera de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro corazón, Él vive en Él, pero Él es un caballero. Él únicamente va a tomar el lugar que nosotros le cedamos, el lugar que nosotros le otorguemos a Él. Él siempre nos pide que nosotros le cedamos el primer lugar. ¿Por qué nos pide eso? Porque Él sabe que cuando Él tiene el primer lugar en nuestra vida, nosotros vamos a tener ciertas características que van a impedir de que a nuestra vida vengan cosas malas, que a nuestra vida vengan catástrofes, que a nuestra vida vengan muchas veces enfermedades. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 33, nos dice: Por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera una hora. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón les vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que se preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe qué es lo que ustedes necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Esto quiere decir de que cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar, Él nos dice que no tenemos de qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque Él ya tiene el conocimiento de nuestras necesidades, de qué debemos de comer, de qué vamos a vivir, de qué vamos a vestirnos, de todas nuestras necesidades. Él ya ha tomado causa y parte en ellas. También en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice: Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Esto quiere decir de que si nosotros hemos puesto a Dios, tal vez en ocasiones en último lugar en nuestra vida, o lo hemos sacado de nuestra vida, quiere decir que Él, en su inmensa misericordia, si nosotros nos humillamos, le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestras malas actitudes, Él nos va a perdonar y va a sanar nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Puede sanar nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Si nosotros estamos clamando por nuestro país, por nuestra familia, por algo en específico, Él tiene el poder para solucionarlo. Pero Él necesita que nosotros nos
humillemos delante de Él. ¿Y qué es una humillación? Esa humillación quiere decir cederle a Él el control. Reconocer que sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la sabiduría, la inteligencia, el poder para poder ayudarnos. En la actualidad, la mayoría piensa que Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento son dioses diferentes. Piensan de que Dios del Antiguo Testamento es un Dios que castiga, como castigó a Adán y a Eva. Piensan que es un Dios asesino. ¿Por qué? Porque hizo que murieran todos los seres vivos en el tiempo de Noé. También piensan que es un Dios que le gusta enfermar a las personas, ya que mandó 10 plagas a Egipto. Y también piensan que es un Dios destructor porque destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero también ha sido criticado porque dicen que castigó a su Hijo Jesús. Para esto, yo les voy a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 25 al 26, donde nos da la explicación a todo esto. Y dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecadores en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Quiere decir que cada una de las acciones que Jehová, Dios del Antiguo Testamento, realizó fue por justicia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo que ama la justicia. Y asimismo, como un padre que establece leyes para que un hijo pueda vivir en su casa, asimismo Dios ha establecido leyes para que los seres humanos podamos habitar este planeta, este mundo. Y lo ha hecho porque muchas veces Él sabe que se necesitan leyes, se necesitan límites para poder vivir y para aprender a vivir. También en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo del 4 al 6, nos dice, sin embargo, fueran nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Aquí nos está explicando que en ningún momento Dios quiso castigar a su Hijo Jesús. Él lo hizo por amor a los seres humanos. Él lo hizo por amor hacia nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él estableció sus leyes, dijo que la paga del pecado era la muerte. Entonces, todos estábamos excluidos de poder adquirir la oportunidad de tener vida eterna. ¿Por qué? Porque todos estábamos llenos de pecados, entonces todos debíamos de morir según lo que se estableció en las leyes al inicio. Entonces Él buscó la solución de poder salvarnos, de poder hallar justicia para Él siempre ser un Dios justo e imparcial. Y la única solución que encontró fue mandar a su Hijo Jesús a esta tierra para que Él muriera por nosotros. Y entonces Él colocó todo el castigo que debíamos recibir nosotros sobre Él. Entonces esto quiere decir de que sus actos aún así fueron justos, fueron con amor hacia nosotros.
Hay dos atributos de Dios. Muchas veces los podemos ver contradictorios, los cuales son su justicia y su gracia. Su justicia es que Él debe de velar porque las leyes se cumplan. ¿Por qué? Porque Él tiene el lugar de ser un juez y Él tiene que ser un juez imparcial. No puede estar de un lado ni del otro. Él debe de juzgar según lo que fue escrito en la palabra. Lo que es pecado debe ser castigado y debe de tener su consecuencia. Pero también Él encontró la forma en que nosotros pudiésemos hallar gracia delante de Él. ¿Y cuál es este? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús nosotros podemos ser llamados justos y podemos tener esa gracia delante de Dios. Y es lo que nos permite alcanzar esa misericordia para ser perdonados y cada día ser transformados por medio de que nosotros sigamos el camino que fue trazado por Jesús en esta tierra. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él llamado de acuerdo a su propósito. Esto quiere decir de que lo que estamos viviendo en la actualidad, nosotros no lo debemos de ver como una calamidad, sino como una oportunidad, y esa oportunidad nos las está dando Dios. ¿Por qué? Porque estos son señales para que nosotros, si estamos confundidos, si estamos apartados de los caminos de Dios, si en algún momento le conocimos, pero por azares de la vida nos hemos alejado de Él, es el momento de volver a Él. Es el momento idóneo para rectificar y regresar a los caminos correctos, arrepentirnos de nuestros pecados y volver a ser de nuevo hijos. Porque en su palabra dice que únicamente es hijo de Dios aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Los demás somos considerados criaturas, como parte de la creación. Se nos ha dicho que lo que estamos viviendo es algo de origen natural, que se originó en un mercado de China. Pero nosotros como cristianos también debemos de verle la parte espiritual. ¿Y cuál es la parte espiritual? Que los tiempos que están escritos se están cumpliendo. Los tiempos se están llegando. Entonces, esto quiere decir de que esto es una gran oportunidad para todos nosotros, lo cual nosotros nos debemos de enfocar en rectificar. En este tiempo debemos de tomar conciencia y cambiar y modificar las acciones que tal vez podamos estar aún haciendo mal. Dios no envía accidentes, Dios no envía enfermedades, Dios no es el que trae estas calamidades a nuestra vida, sino que esto viene al mundo, a nuestras vidas, por causa del pecado, por causa de nuestras propias acciones malas. Esto quiere decir que Dios no es un Dios castigador, sino que Él se ve muchas veces obligado a permitir que estas cosas pasen. ¿Por qué? Porque hay unas leyes a las cuales Él se debe de someter también y verificar que se estén cumpliendo. ¿Por qué? Porque Él estableció estas leyes y como Dios justo, así lo debe de hacer. En el libro de Isaías, en el capítulo 51, versículo 6, nos dice: levanten los ojos a los altos cielos y miren la tierra abajo, pues los cielos desaparecerán como humo y la tierra se gastará como una prenda de vestir. Los habitantes de la tierra morirán como moscas, pero mi salvación permanece para siempre. Mi reinado de justicia nunca tendrá fin. Aquí Dios nos está hablando lo más claro posible. Aquí Él nos está diciendo que este mundo se va a destruir y no es que Él quiera que este mundo se destruya, sino que este mundo se está autodestruyendo por causa del pecado, por causa de nuestra mala forma de vivir. ¿Por qué? Porque la causa del pecado en la Biblia dice que la consecuencia de todo pecado es la muerte.
Entonces, cuando Dios creó este mundo, Él puso reglamentos, puso leyes, así como existen leyes naturales, así también existen leyes físicas, y todos sabemos que a la hora de que éstas sufran alteraciones van a haber consecuencias. Asimismo, son las leyes que Dios estableció. Eso quiere decir que por mucho que Dios nos ame, por mucho que Dios quiera tener gracia, Él debe de basarse a las leyes que Él ya estableció, porque si no, entonces Él no fuera justo. Por lo tanto, está escrito que la paga del pecado debe ser muerte. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Entonces, así como un padre establece ciertos lineamientos y ciertas leyes, y si nosotros como hijos no las cumplimos, el padre se va a ver obligado a darnos cierto castigo, cierta llamada de atención. Asimismo, Dios nos hace llamadas de atención, y lo que estamos viviendo en la actualidad puede ser tomado como una llamada de atención, como una llamada de conciencia. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20, nos dice: la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Dios debe de velar porque cada persona reciba por lo que está trabajando. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho anteriormente, Él debe ser un Dios justo e imparcial. Él no quiere castigar a nadie, pero automáticamente, si se estableció que si el ser humano cometía ciertas inmoralidades, ciertos actos que no eran permitidos, debía de tener una consecuencia, debía de tener un castigo. En el libro de Proverbios 11:31 nos dice: si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuanto más los pecadores perversos. Eso quiere decir que cada acción va a tener su recompensa, su llamada de atención o su castigo. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades las cuales estaban llenas de pecados, de inmoralidades. En el libro de Génesis, en el versículo 18, del 23 al 24, vamos a leerlo y dice: Abraham se le acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, ¿aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Aquí Jehová se había acercado a charlar con su amigo Abraham y le estaba comentando que a él le habían llegado a decir que él sabía de la inmoralidad de lo que estaba viviendo Sodoma y Gomorra. Entonces, Abraham, al saber que tenía familiares viviendo en esta ciudad y que sí era cierto la inmoralidad que se estaba viviendo en estas ciudades, se puso el lineamiento de querer justificar, de querer interceder por estas ciudades. Entonces le preguntó a Jehová que si se encontraban 50 personas justas delante de él en estas ciudades, él aún así iba a destruirlas. Entonces Jehová le contestó que no las destruiría si encontraba 50 personas justas ahí. Pero Abraham sabía que no habían 50 personas justas ahí. Él lo sabía perfectamente. Entonces comenzó a decirle a Jehová: Jehová, si encuentras 40 personas justas, ¿aún así destruirás tú a Sodoma y Gomorra? Nuevamente Jehová accedió y dijo que si encontraba 40 personas justas, no llegaría a destruirla. Y así sucesivamente Abraham
siguió intercediendo hasta que llegó al número 10. Y al llegar al número 10, él tenía dentro de él esa creencia de creer que tal vez podía encontrar 10 personas justas, Dios, en esta ciudad. Pero lamentablemente nosotros conocemos la historia y sabemos que dentro de Sodoma y Gomorra únicamente habían 4 personas justas, la cual era Lot, el sobrino de Abraham, su esposa y sus 2 hijas, los únicos que encontraron gracia o que Dios justificó delante de esta ciudad. En el libro de Génesis 18, 26, 28 sigue la narración y dice: y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar: ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y ceniza. Supongamos que hubieran solo 40 justos en vez de 50. ¿Destruirás tú toda la ciudad aunque falten estos 5? El Señor le dijo: no las destruiré si encuentro 45 justos ahí. Y aquí, como les dije anteriormente, Abraham llegó hasta el número 10. Y hasta el número 10, Dios aún accedió a este pequeño número. Pero al llegar, él se dio cuenta que no habían ni 10 justos en esta ciudad. Por lo tanto, Sodoma y Gomorra debía de ser destruida, no porque Dios quisiera, no porque él fuera malo, no porque él se complaciera en castigar o porque fuera un Dios sangriento, sino que porque están las leyes escritas y él como justo debía de hacer justicia. Pero ahora vamos a fijarnos en cierto versículo, en cierta parte, y vamos a comprender por qué Dios debe ser justo e imparcial. En el libro de Génesis 18, del 20 al 21 nos dice: así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. La palabra he oído gran clamor en otras versiones nos dice que son acusaciones, quejas. Esto quiere decir de que alguien se había estado yendo a quejar delante de la presencia de Dios sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y quién era esta persona que se había ido a estar quejando de las acciones que se estaban cometiendo en Sodoma y Gomorra? Pues obviamente la misma persona que había provocado, que había invitado a las personas que vivían en Sodoma y Gomorra a pecar. ¿Y quién es el que te invita a pecar? Obviamente es el enemigo de Dios y por lo tanto enemigo de nosotros. El enemigo, él era el que estaba yendo a decirle a Dios: si tú eres un Dios justo, debes de castigar a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué él hace esto? Porque él primero presenta las tentaciones como atractivas a los seres humanos para que nosotros lleguemos a caer en esa trampa, lleguemos a caer en eso y luego levanta la acusación de que nosotros hemos fallado como hijos de Dios delante de Dios y busca que Dios nos castigue, busca que Dios haga cumplir sus leyes, porque Él sabe que por cada acción mala que cometamos, que no está permitida, obviamente Dios en su justicia debe de traer ciertas consecuencias o deben de venir ciertas consecuencias a nuestra vida. Debemos de saber que en el cielo hay un tribunal en el cual Dios es un juez imparcial, es un Dios justo, en el cual está nuestro acusador, el enemigo, pero también tenemos un abogado, tenemos un intercesor, el cual es Jesús, en el cual encontramos gracia, en lo cual, aunque nuestro acusador esté llevando pruebas, siempre
Jesús va a ir delante de él intercediendo por nosotros, pero también debemos de saber que va a llegar el momento en que Jesús, aunque sea su gracia infinita, Dios también va a tener que mostrar su justicia, va a tener que hacer cumplir esas leyes. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Y en su palabra también dice que todo puede pasar menos lo que está escrito en ella. Entonces, debemos de conocer que la persona que trae las pandemias, las enfermedades, las catástrofes naturales y todo lo que pueda afectar al ser humano es el enemigo. Él es el encargado de hacer que este mundo se esté autodestruyendo, que cada cosa esté muriendo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que en este mundo haya vida. ¿Por qué? Porque Él ya fue destituido de la gracia de Dios. Él no puede encontrar gracia delante de los ojos de Dios. Él no va a alcanzar misericordia. Él no tiene esa oportunidad. Y quiere que nosotros corramos con la misma suerte que Él ha llevado. Entonces nosotros debemos de ser inteligentes y no dejarnos engañar, no permitir que caigamos en esas trampas que Él prepara para nosotros. Nosotros debemos de estar tomados de la mano de Jesús, el cual es nuestro Salvador y nuestro intercesor. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 9, nos dice: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montes de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que le rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Esto quiere decir que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento no quiere desligar que Dios sea un Dios diferente del Nuevo y del Antiguo Testamento. Dios sigue siendo el mismo. Lo único es de que ahora nosotros podemos acceder a una gracia por medio de Jesús, porque debemos de tener claro que no fueron nuestras acciones, nuestras buenas obras las que nos han salvado, sino que fue la acción que Jesús hizo en la cruz por la cual nosotros podemos ser salvos. Las acciones que nosotros hagamos va a ser nuestro testimonio delante del mundo que ahora somos unas personas diferentes y que ahora somos hijos de Dios. Las acciones son como prueba y como acciones de cambio, gestiones de cambio que nosotros vamos a practicar. La única forma por la cual nosotros podemos ser salvos, ser sanos, es en el nombre de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 13 nos dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios,
y apresurar que este día llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperemos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Eso quiere decir que lo que estamos viviendo en la actualidad es una señal. Es una señal de lo que se viene. Es una señal para que todo aquel tenga la oportunidad de poder llegar a ese mundo nuevo, ese mundo lleno de justicia de Dios. ¿Y por qué decimos que este mundo se va a destruir? Como lo dije anteriormente, no es que Dios lo quiera destruir, sino que nosotros como seres humanos, como inconscientes, hemos hecho todo lo posible para que este mundo se destruya, para que este mundo llegue cada vez más a su fin. Las catástrofes naturales son una respuesta de ellos, donde este mundo ya no soporta más nuestra mala forma de administrar los recursos naturales, de nuestra mala forma de vivir, de nuestra mala forma de accionar con nuestros semejantes, con nuestras familias. Hay personas que ni siquiera tienen una buena relación con su familia, que incluso no quieren en sí tener una buena relación con Dios, no quieren saber ni quieren conocer de Dios. Entonces, esto que estamos viviendo nos debe de acercar más a Dios, nos debe acercar más a su gracia y agradecerle por lo que Él nos está guardando, por lo que Él nos está protegiendo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo del 5 al 6, nos dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios le habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Quiere decir de que en vez de molestarnos o fastidiarnos cuando a nuestra vida venga corrección, debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque estamos en la mira de Dios, estamos dentro de los propósitos de Dios. Debemos de agradecerle que con su amor infinito, Él quiere que nosotros seamos salvos. Como lo dijo en el versículo anterior, no es que Él tarde a su promesa, sino que en su inmensa gracia, Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos tengamos la oportunidad de acceder a la vida eterna, a una vida de justicia, a un mundo nuevo, donde las personas seamos conscientes y justas al igual que Él. Dios utiliza todo a nuestro favor, como lo dice en Romanos 8:28. Todas las catástrofes naturales, todas las enfermedades, todas las pandemias, todas las epidemias, todo caso que venga a nuestra vida, aunque el enemigo esté detrás de ellos y sea el principal causante de ellos, Dios siempre va a buscar la forma de que incluso eso sea de beneficio para sus hijos, sea de bienestar para sus hijos. ¿Por qué? Porque su amor y su santidad es una parte, pero también está su justicia y su gracia. Así que miremos lo que está pasando en la actualidad como una oportunidad y tomemos esas palabras que Él dijo. Hijo mío, vuelve a mí, arrepiéntete de tus malas acciones, yo escucharé tu oración y sanaré tu tierra. Es así como yo he compartido este mensaje con ustedes. Espero sea de edificación para su vida, porque como lo dice la Biblia, la palabra de Dios viene a exhortarnos, viene a consolarnos, viene a edificarnos. Les deseo una feliz noche y aquí los esperamos nuevamente el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Bendiciones.